Bien, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Paula Mirabor, que soy profesora del Instituto de Filosofía. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión de la cátedra abierta, que tiene por título Filosofía y Crisis Ecológica. Esperamos que sea todo un encuentro de saberes. Lo que haremos hoy será escuchar al director y luego yo compartiré con ustedes una primera reflexión sobre el tema que nos ocupará durante el semestre. Permítanme agradecer inicialmente a Lili García y a Laura Chandía y todavía en estas circunstancias más por todos los esfuerzos hechos para que podamos compartir con ustedes estas reflexiones. A la profesora Cristina López Gallego, la profesora Lía Alvear, la profesora María Luisa Schenhagen, a las profesoras del semillero en estudios sobre minería, Adriana Sanín, Diana Carolina Sánchez, Clara Teortúa, María y Ana María Londoño, y a los profesores Sergio Orozco y Sergio Muñoz por haber aceptado la invitación para acompañarnos durante este semestre en este evento. Desde ya los invito a que nos acompañen la semana entrante para escuchar a la profesora Cristina López Gallego con la charla Cómo y por qué conservar la biodiversidad. También estaremos en octubre 7 con el profesor Sergio Orozco Echeverry hablando sobre credibilidad y comprensión pública de la ciencia en tiempos de crisis. La programación de este evento está en la página del Instituto de Filosofía. Muchas gracias entonces por su paciencia y muchas gracias a las personas que nos están acompañando en el chat por la paciencia que han tenido y por seguir con nosotros. Director, le doy la palabra. Desde el punto de vista de performance, si esto fuera fundamentalmente un asunto performático, eh, podemos asustarnos mucho y mirarlo como un fracaso. Eh, pero desde otros puntos de vista es una situación muy interesante que estamos viviendo en primera persona, cada uno de nosotros. Este es un problema biológico fundamentalmente. Lo que sucede con el sistema nervioso cuando tiene que extenderse para poder tener la comunicación, que cuando estamos en la distancia corta depende de nuestro cableado neuronal, para utilizar una analogía, y de nuestros órganos de los sentidos. Lo que hemos venido teniendo en estos 45 minutos de sufrimiento que llevamos cuando miramos esta situación, como decía, desde el punto de vista performático, cambia cuando lo miramos como vivir en primera persona una situación que hasta el momento solo presentaban las películas de ciencia ficción, y en algunos casos han podido vivir algunos pocos seres humanos que han salido de la atmósfera terrestre y que han hecho viajes más allá de la atmósfera. Porque eso es lo que sucede, esta descoordinación es la que sucede cuando no conocemos suficientemente las vías que nos llevan a lograr todos los propósitos que necesitamos cumplir en un momento determinado. Entonces, eso que podemos ver en películas de ciencia ficción como Away o como 2001 Odisea del Espacio, o lo que vivieron en algunos momentos los astronautas que estuvieron en las estaciones espaciales cuando se desconectaban los sistemas y tenían que buscar una forma de emergencia que en un corto tiempo solucionara el problema de comunicación. Es el resultado de la exploración que necesitamos hacer en cada momento para que las vías electrónicas de comunicación funcionen como extensión de nuestro sistema nervioso. Y todo eso en una situación vital apremiante, que es la que estamos viviendo por la pandemia que amenaza las vidas individuales y que amenaza también la supervivencia económica de las sociedades humanas
en los diferentes países. Esta situación se ha presentado en medio de una actividad que está realizando el Instituto de Filosofía desde hace ya algunos años y que tiene por nombre Filosofía a la Calle, que trata de crear un ámbito de encuentro de saberes y de exploración desde el punto de vista fundamentalmente teórico de las situaciones que están amenazando al género humano. En este caso, la situación tiene que ver con la amenaza de destrucción del planeta debido a la forma como nosotros estamos habitándolo. Esta iniciativa de esta cátedra abierta dirige la profesora Paula Mira en esta ocasión. Es una iniciativa muy interesante porque también de una forma urgente nos está mostrando la necesidad de cambiar nuestras formas de vida, como diría Hume o como dirían los filósofos clásicos, nuestras costumbres, nuestro ethos y con el fin de que formas diferentes de habitación permitan recuperar los equilibrios que sostienen la vida sobre el globo terráqueo. De modo que estamos viviendo situaciones impactantes, no solo desde el punto de vista teórico, como el del planteamiento que se va a realizar durante este semestre en la cátedra abierta, sino también algunos efectos colaterales que nos muestran desde el punto de vista práctico qué tan difícil es encontrar en el tiempo corto las soluciones que necesitamos. Eso nos muestra no solamente la importancia de la filosofía, sino la importancia del saber, de la técnica y de la ciencia. De modo que estamos viviendo en forma de inmersión, parcialmente las situaciones que queremos plantear como si fueran solamente un asunto del saber. Este es un saber que está mostrando cada vez más la necesidad de aplicación en un tiempo corto. Quiero agradecerle a la profesora Paula Mira el interés que tuvo para proponer esta actividad como parte de la cátedra abierta y agradecer también a nuestros colaboradores que vienen de otras dependencias de la universidad que corresponden a otros saberes universitarios como la ingeniería, la biología, la sociología y también a los profesores del instituto que han querido colaborar en esta cátedra abierta. Igualmente a la profesora María Luisa Schenhagen, que viene de la Universidad Pontificia Bolivariana y que también aceptó ser parte de este interesante ciclo. Agradezco también a quienes se han encargado de la logística y han vivido de manera angustiosa estos últimos momentos. A nuestra comunicadora Laura Echandía y a la coordinadora de esta actividad, la profesora Lili García. Bienvenidos todos y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, director, por este saludo y esta bienvenida a nuestra actividad de este semestre. Para nosotros es un semestre distinto al del tiempo, a este nuevo semestre lectivo en el Instituto de Filosofía. Empezaré entonces yo este ciclo. Voy a empezar enviando un saludo, una dedicatoria a una gran amiga, a María Grete, y
Lo hago por esa gran alegría de que esté bien y de que se haya recuperado y de que esté aquí acompañándonos y acompañándome, lo sé. Voy a empezar con una pequeña presentación. Hoy no vamos a hacer muy visuales, vamos a hacer más de la palabra, de la oralidad, pero sí quiero compartir unas pequeñas imágenes, porque a veces nos ahorra la imagen, quizás algunos argumentos de más. Bien. Perfecto. Tenemos entonces en nuestra pantalla un libro que ya es todo un clásico en este poquito tiempo, pero les quiero llamar la atención sobre el título, Requiem para una especie. Es el libro de Cliff Hamilton, que nos habla precisamente del cambio climático y que nos da a entender cuál es la urgencia, cuál es la importancia del tema que vamos a trabajar. Él habla del cambio climático, hablaremos de muchos otros problemas ecológicos, pero precisamente estamos hablando de la cercanía de tener el Requiem para nuestra especie. Sin embargo, también quiero llamarles la atención sobre estos datos. Ya les voy a dar la información de la investigación, porque estos datos nos indican la distribución de mamíferos sobre la Tierra. 60% los que son usados para ganadería, 36% son humanos y solo un 4% son animales salvajes. Si nos concentramos en ese desastroso 4% está bien, pero concentrémonos también en ese 60% de animales usados para ganadería, porque su suerte no es mejor, su vida no es mejor, son también un problema moral y ecológico, y que el número de estos animales sea mayor no hace su situación originada por los humanos menos terrible. Tenemos aquí que el 70% de los animales que tenemos son aves, digamos lo que es aves para consumo, y solo el 30% de las que quedan en el planeta son silvestres o salvajes. La proporción, de nuevo, es extrema, pero la proporción, de nuevo, se refiere entonces a cómo hemos estado manipulando, cómo hemos estado siendo los dueños del planeta, qué hacemos con los animales. Les comparto las fuentes, las imágenes vienen de The Guardian y el artículo de que viene la investigación. Les compartiremos también por el link de nuestra transmisión más tarde. Bien, empecemos entonces, como les digo, más desde la oralidad que desde la imagen, a reflexionar sobre este asunto. Podríamos decir que son pocos los que no se han enterado. Estamos literalmente invadidos por noticias e informes sobre las terribles consecuencias del actuar humano sobre la naturaleza, la degradación y pérdida de ecosistemas o la pérdida de biodiversidad. Cambio climático es una expresión que la mayoría de nosotros ha, al menos, escuchado, y que muchos podrían hacer el intento incluso de explicar. Y sin embargo, ni las comunidades científicas de muchas áreas, ni representantes de las ciencias sociales y humanas han logrado que, de alguna manera, se supere de manera amplia y continua la brecha profunda que existe entre nuestra comprensión como seres humanos y su relación con todos estos supuestos desastres naturales. Son comunes ya expresiones como somos la peor especie, somos lo peor del planeta, sin que esto realmente signifique un cambio significativo, una revolución, una exigencia unificada por un cambio en los que pueden ser los momentos finales de una especie, que ya ha acabado ya además con tantas otras. Y así, hablar de crisis ecológica podría ser, según Bruno Latour, un gran error, porque de las crisis, aunque profundas, se puede salir, y esta, está ya claro, no la podremos superar. A lo sumo, podremos hacer del tiempo futuro uno menos trágico, tanto para humanos como para las demás especies que llevamos al abismo de la extinción o la explotación. Pero, si esto es lo que nos queda, esto será lo que debemos hacer.
no solo para hacer posible un futuro para el Homo sapiens, como insisten tanto los ecologismos antropocéntricos, sino por todos aquellos individuos no humanos que mueren en las peores circunstancias por el actuar humano. Pues, uno de los problemas de nuestra comprensión de ecologismo es que no incluye la salvación común, sino que sigue conservando la idea de un planeta humano. En los siguientes minutos compartiré una corta perspectiva de cómo la situación actual significa un reto para el pensar filosófico, pero cómo, a la vez, este ha de tener un papel protagónico en el cambio al que estamos abocados. Empezaré por un pequeño recorrido por el antropoceno y el cambio climático ligado a él, para luego ir al lugar de la ética filosófica en el mundo de los hechos. Seguiré con la presentación de algunos problemas que plantea el antropoceno para nuestra comprensión antropológica y ética, y terminaré hablando de los retos de la filosofía. Empecemos entonces con antropoceno y cambio climático. Desde que el ganador del premio Nobel, Paul Crutzen, introdujo el término en el 2000, antropoceno se ha convertido en un término central para referirse tanto a los cambios que hemos causado en el planeta como a los serios problemas en los que estamos. Tiene varias definiciones, como nos indica Hamilton, de las cuales la más amplia nos ocupa con mayor urgencia en la filosofía. Por un lado, antropoceno sería la época que reemplaza al Holoceno, en la que oficialmente, según geólogos, todavía vivimos, que empezó hace 11.700 años y que se caracterizó, salvo algunas variaciones, por una temperatura estable, hasta que los humanos empezamos a generar variaciones. Sí, de hecho, ¿estamos en una nueva era geológica o no? Si se puede considerar el antropoceno como una unidad cronoestratigráfica, es un problema que discute la Comisión Internacional de Estratigrafía, pero hay incluso una propuesta de fecha de inicio, ligada a las sustancias radioactivas artificiales registradas en Hiroshima y Nagasaki, esto es 1945. Una segunda definición está relacionada con las ciencias del clima o del sistema planetario. Esto es, el antropoceno se refiere al abismo generado por la acción humana en el sistema planetario. Una tercera se refiere de forma general al impacto humano en el planeta, evidenciado en la transformación de paisajes, la extinción de especies, extracción de recursos, acumulación de basuras y demás. Según esta última, hablamos entonces del ser humano como una fuerza planetaria con capacidad de impactar, incluso de manera definitiva, la vida de la propia especie y la de las demás. El antropoceno significa un cambio de la relación entre el llamado mundo natural y el ser humano, una convergencia entre las historias del ser humano y de la Tierra. Es, volviendo a Latour, el acontecimiento más documentado que hayamos tenido nunca. Vivimos y documentamos el desastre que causamos. Estamos en los inverosímiles tiempos en los cuales, mientras se nos advierte el desastre, lo seguimos causando hasta que no sea posible dar marcha atrás. En los últimos tiempos se ha acuñado también el nombre de capitaloceno, que apunta a las causas económicas de esta crisis y pone el acento sobre el hecho de que no todos los seres humanos son igualmente responsables de los efectos del sistema económico positivista. Sobre el cambio climático nos dice Manuel Rodríguez que, junto con la crisis ambiental, y cito, son en esencia el resultado de la transgresión de las restricciones o límites impuestos por la naturaleza, que ha sido fundamentalmente generada por el crecimiento sin precedentes de la población y el consumo y los avances tecnológicos y las formas de manejar el territorio presentados después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí la cita. De los 9 límites planetarios planteados por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, dentro de los cuales la humanidad puede operar de forma segura, 4 ya han sido traspasados. En cuanto al cambio climático, el límite ya fue transgredido y ha llevado a un ascenso de la temperatura promedio de 1 grado centígrado. Estamos en la zona de incertidumbre, camino a la de alto riesgo. Segundo punto, la ciencia, los hechos y la filosofía. Venimos escuchando hace ya varios años el reclamo de que la mayoría de seres humanos no escuchamos las advertencias de la ciencia. Si escucháramos a los científicos, si siguiéramos sus indicaciones, nos dicen, podríamos al menos no seguir en la carrera de la degradación,
aunque ya no fuese posible volver a la situación del Holoceno. Dados estos válidos reclamos, se hace necesario brindar alguna claridad sobre la división entre hechos y valores, replanteándose el aporte de los distintos saberes en momentos de crisis. Resaltaré dos aspectos de este problema. Primero, la descripción de los hechos, aportada por las diferentes disciplinas científicas, es una descripción con una carga prescriptiva fuerte. La descripción hecha por las ciencias del clima, por ejemplo, cuestiona por sí sola modos de vida y al sistema económico fosilista. Los hechos sobre los que la ciencia advierte no solo describen el estado de las cosas, sino además el mal estado de las cosas. Advierten sobre qué otros hechos deben darse para que ese mal estado se revierta o se detenga y, con eso, están ya indicando un curso de acción. Siguiendo de nuevo a Latour, la fuerza prescriptiva de las certezas científicas es tan poderosa que se constituyen en aquello que debe ser atacado primero. Los negacionistas del cambio climático han sido un amplio y poderoso grupo que ha tomado esa fuerza para orientarla a favor de intereses de empresas y países. Cambiar la descripción de los hechos es una forma de orientar la fuerza prescriptiva hacia otro lado, hacia un lado en el cual los modos de vida actuales, de consumo, de extracción, de explotación, pueden permanecer intactos, porque los hechos mostrarían que o lo que sucede es normal o no tiene causa antropogénica. En este caso, los hechos están indicando cuál mal están las cosas y por tanto indican una necesidad de cambio. El conocimiento científico hace posible comprender qué promueve la salud y el buen funcionamiento de un organismo y por lo tanto de este se puede inferir qué hay que hacer para protegerlo e incluso qué está en sus intereses. Esto dista de otro tipo de diferencias importantes para la argumentación moral, como aquella que indica que las diferencias factuales, el color de la piel, de la raza o de la especie, no son moralmente relevantes, o que la que indica que el hecho de que haya diferencias en las capacidades, por ejemplo, entre los humanos o entre los humanos y otros animales, no se puede inferir qué valor tienen esas capacidades. Segundo punto. Pero la fuerza prescriptiva, la fuerza de las advertencias no es, por sí misma, ni un cuestionamiento de los valores o principios que han propiciado la generación de estos hechos, ni una propuesta normativa de cambio. Las ciencias no analizan la relación entre los seres humanos y el mundo no humano o el mundo natural, cuestionando incluso qué quiere decir mundo natural. Tampoco se preguntan qué valores emergen de esas relaciones ni qué valores poseen los seres naturales no humanos, tales como especies, ecosistemas u organismos. Las ciencias no cuestionan o postulan reglas o principios sobre cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, qué tipo de personas debemos ser. En términos generales, no está entre sus competencias la pregunta por cómo debemos actuar y cómo debemos vivir. La ciencia no es ética, ni descriptiva ni normativa. Esta última es tarea de la ética filosófica. Tarea de esta también es la cuestión del antropocentrismo moral que está a la base de este desastre planetario y que indica que los únicos seres valorables moralmente, esto es, valorables por ellos mismos, son los miembros de la especie Homo sapiens. La filosofía conoce como pocos saberes el antropocentrismo porque ha brindado durante siglos el aparato justificatorio para este. Sin este cuestionamiento profundo a las bases del pensamiento que hicieron posible llegar a esta situación, y sin el análisis crítico que haga posible la reflexión sobre nuevos sistemas de valores, los reclamos de la ciencia se quedan solos en la causa y hacen solo una parte de la labor. Pretender cambiar los hechos sin cuestionar el sistema de valores que los sustenta apaga pronto las alarmas de la ciencia. El papel crítico de la filosofía no solo cuestiona nuestras acciones y valores, sino que se pregunta por la generación de éticas que posibiliten el fin de la globalización neoliberal androantropocéntrica. Vamos con el otro punto, el antropoceno, más allá de la ética. El antropoceno nos ofrece una visión de nosotros mismos avasalladora, casi titánica. El ser humano se plantea como una fuerza planetaria con capacidad de cambiar la vida de la propia especie y de la de las demás, en el presente y especialmente en el futuro.
Su fuerza asemeja a la de un meteorito. Su capacidad de daño está acabando con los demás mamíferos de la Tierra. Literalmente, somos capaces de cambiar la Tierra. Antropomorfizamos todo, pues cambiamos todo en el planeta para que se adecue a nosotros. Como indica Hamilton, y cito, los modernos nos hemos acostumbrado a la idea de que podemos modificar nuestro entorno para adaptarlo a nuestras necesidades y hemos actuado en consecuencia durante unos 300 años. Hasta ahí la cita. Se nos llama a tomar conciencia de esto para generar el cambio. Pero, ¿quién tiene conciencia de algo así? ¿Quién puede, con sus limitadas capacidades, en el mundo pequeño que conoce, identificarse con esta fuerza culpable de diezmar la vida del planeta en el futuro? Nuestras limitaciones para acercarnos emocionalmente a este antropos del antropoceno son serias. Siguiendo con Hamilton, todos somos de alguna forma negacionistas por nuestra incapacidad de comprender el personaje colectivo, de identificarnos con el antropos presente en el antropoceno, con lo humano de la catástrofe. La comprensión del antropos se llena de información contradictoria. No somos seres modernos, ilustrados, racionales, seres de luz y conocimiento, pues años de hechos y explicaciones claras sobre el problema han generado, sin mucho, pequeños cambios. No somos una especie única y especial, pues compartimos capacidades con muchos otros mamíferos y somos dependientes de la naturaleza y de su buen estado como los demás animales. Pero, a la vez, somos la única especie capaz de cambiar el sistema planetario. Somos esa criatura natural y antinatural. Somos todo eso. ¿Qué somos? Mientras tanto, en el mundo del capitalismo neoliberal, en la, como la llama Alicia Puleo, época de la precarización, hemos constituido la comprensión del antropos como nomos económicos, pues, como dice Yayo Herrero, y cito, la propia lógica capitalista de organización de la economía se convierte en una antropología. Termina fabricando un tipo de persona que le es muy funcional, igual que fabrica la ciencia que le es funcional. Hasta ahí la cita. Entre el antropos del antropoceno y este antropos del capitaloceno, queda un Homo sapiens que podemos describir en palabras de Jorge Richman. La cita que voy a hacer está enmarcada en un signo de interrogación, por la forma como ven argumentando Richman, yo la leeré sin el signo de interrogación. Ese Homo sapiens lo podemos describir entonces como un primate jerárquico y xenófobo, traspasado y herido por su lenguaje simbólico, aterrado ante la muerte, desnortado por su fenomenal facultad imaginativa, propenso a emborracharse de ibris e ilusión de control. La filosofía ha de aportar claridad sobre este antropos que dista del imaginario moderno, racional, del antropos capaz de levantarse de cada derrota y dispuesto siempre al progreso. Aquel antropos en el que muchos siguen fijando sus esperanzas. Pero la ética filosófica tiene problemas añadidos para poner en marcha su aparato reflexivo ante este gigante herido y arrogante. Toda ética normativa está fundamentada en una antropología, pero la estudiada es una que pone en cuestión la posibilidad misma de agencia. Como lo he dicho, con este antropos es difícil identificarse, con su gran poder comparado con el que tenemos en nuestras vidas cotidianas, con su gran responsabilidad y, sobre todo, con su gran culpa. Volviendo a Latour, cito, el actor humano colectivo al que se le atribuye el hecho no es un personaje que pueda ser concebido, evaluado o medido. Hasta ahí la cita. Pero, por lo demás, ni siquiera estamos hablando de toda la especie humana, porque, como lo dijimos con el concepto de capitaloceno, el problema lo ha originado principalmente una parte de la especie humana, la parte más rica. La comprensión propia del antropos en países como el nuestro, por ejemplo, es difícil. Nuestra contribución a las emisiones globales es menor, pero no hay inocencia en ello. Arrasamos con nuestros ecosistemas, acabamos con nuestra biodiversidad, destrozamos los hábitats de las especies que han tenido la mala suerte de compartir el territorio con nosotros, enfrentamos animales contra animales, pues obligamos a unos a invadir el territorio de otros.
Vendemos nuestros bienes naturales por los pocos pesos que deja el extractivismo. Así pues, somos acusados y nos sentimos culpables, sin, a la vez, sentir culpa alguna, sin haber hecho apenas algo mal. Yo, individualmente, no soy culpable, y nadie lo es de manera aislada, y todos lo somos de alguna forma. Podemos decir que la avaricia, arrogancia y ambición humanas han generado el problema, pero no que alguna mala conducta humana en específico nos haya traído hasta aquí. Los cambios que se nos exigen son tan profundos, tan serios, tenemos tan poca historia de ellos para entenderlos, que probablemente exacerban nuestro sentimiento de desconexión con el problema planetario. Pensemos solo en lo que significa vivir sin combustibles fósiles, por ejemplo. Volvamos al problema de la ética. Podemos juzgar las acciones humanas si estas son fruto de decisiones que podamos endilgar claramente a algún individuo en específico. Sí, como diría Aristóteles, podemos decir quién es la causa de la acción. Para tomar decisiones, en este caso hablamos de decisiones moralmente relevantes, pero podemos decir esto de cualquier tipo de decisión, necesitamos posibilidades alternativas, poder imaginar futuros y entre varias proyecciones elegir cuál es la mejor. Tanto las éticas normativas como la neuroética entienden que no podemos estar ponderando constantemente todas las acciones de nuestro día a día. Vamos por la vida con acciones ya tomadas, fruto de regulaciones anteriores de nuestro comportamiento. Se trata además, como dice Stuart Mill, de un aprendizaje histórico. El problema del antropoceno es que nos enfrenta con la incertidumbre. Es muy difícil imaginarse futuros posibles y decidir entre ellos. Sabemos que el futuro será catastrófico, pero no vemos la película clara que nuestra imaginación propone para entender qué es catastrófico. Así, perdemos conexión emocional con el problema. Es como saber que vamos a morir, pero sentirlo tan lejos es tan extraño que, a la larga, deja de importar. Casi todo lo que hacemos tiene un impacto ecológico, pero nos es imposible cuestionarnos todo el tiempo lo que hacemos. No es posible suspender nuestras vidas, no hay cerebro que pueda funcionar así. Dados estos y otros problemas, varios autores manifiestan la inutilidad de las éticas normativas para enfrentar el cambio planetario que estamos enfrentando. Hamilton dice incluso que hablar de ética banaliza esta transición que pertenece a lo que él llama deep time. El tratamiento ético de este tiempo reduce, según él, este tiempo profundo a un problema ambiental más. Es muy tarde para negociar con la Tierra. Ya no podemos volver a los pacíficos tiempos del Holoceno. Pero seguir como vamos no es una opción. No solo por nuestra propia extinción, que puede ser lenta y terrible, sino porque siempre serán las demás especies las que se extingan más rápido, de forma más dolorosa y aterradora. Y porque, mientras tanto, habremos producido y asesinado tantos animales como humanos han existido jamás sobre la Tierra. Entonces, enfrentamos nuestras simples vidas sin ser una gran fuerza planetaria, pero con la responsabilidad de dejar de ser. No es posible no hacer nada. Vivir en la aceptación conformista y autocomplaciente que caracteriza a la mayoría tampoco lo es. La ética tampoco puede retirarse de la contienda más importante de la historia del pensamiento. La filosofía ha de contribuir a ofrecer un nuevo antropos que se contraponga al sujeto neoliberal. Un antropos frágil, vulnerable y ecodependiente. Uno que abandone la visión romántica acerca de sus capacidades y las capacidades de sus intuiciones políticas, pero a la vez uno capaz de autoconstruirse. Apelamos, como dice Alicia Puleo, a un constructivismo moderado, sin caer, abro comillas, en el esencialismo determinista que niega la posibilidad del cambio, ni en un constructivismo extremo que sostenga que somos una pizarra en blanco, hasta ahí las comillas. Porque no somos tabulas rasas, somos seres anclados en ciertas formas de vida,
en las cuales hemos fabricado nuestras comprensiones de vida buena, de placer, de amor, de esperanza. Pensar que somos nadas sobre las cuales se puede construir y deconstruir es otra forma de negacionismo. Debemos ser modernos como seres de continuo cuestionamiento y revisión. Críticos que no aceptan los meros argumentos de autoridad. Seres ilustrados que al fin salgan de la minoría de edad que denuncia Kant. Este nuevo antropos ha de ser uno que acepte que el planeta no es suyo y no lo cobija ningún derecho natural a servirse de él y de los demás seres con los que lo comparte. Este ha de ser el comienzo para aprender a usar los bienes de la naturaleza, los que nos quedan. Una ética comprensiva que se nutra de varias tradiciones y construya nuevas a futuro debe encontrar su lugar. No, quizá, para regular al gigante colectivo, pero sí para regular al individuo agente. La excesiva confianza que hemos ido creando en las éticas de la diferencia, sin embargo, ha de verse diezmada por la necesidad, precisamente, de comprenderse como actor colectivo de una desgracia común. La crítica a la razón homogeneizante no tiene como alternativa la diferencia irreversible e irreconciliable, que nos entregará a la destrucción, pero por separado. Las éticas normativas, reconstruidas sin duda, deberán explicar los límites, las acciones moralmente incorrectas en términos ecológicos, en términos interespecie, porque el antropos que se entienda como limitado no puede plantearse una ética que no lo limite. Somos y seguiremos siendo mediocres morales. Todos convivimos con nuestros demonios y pecados ecológicos que se reflejan en nuestra vida cotidiana. La exigencia de la perfección moral, en este caso en cuestiones ecológicas, nos puede llevar a ser individuos de constante frustración, pero no es posible renunciar a hacer lo mejor que podamos. Las preguntas esenciales de la ética cobran sentido con mayor fuerza. La pregunta griega de qué es una vida buena y la necesidad que ésta nos ha enseñado de integrar aquello que es bueno para mí con lo que es bueno para todos. Pero también la pregunta kantiana de cómo debo actuar siendo individuos críticos, mayores de edad morales. Concluiré diciendo que en palabras platónicas, no es un tema cualquiera, sino que concierne a cuál es el modo en que se debe vivir. En todo caso, la filosofía será uno de tantos saberes que nos ayude a no negar más nuestra realidad, porque, para seguir con Platón, y lo cito, lo que menos admitiría cualquier hombre es ser engañado y estar engañado en el alma con respecto a la realidad. Y para concluir, les comparto dos estrofas del maravilloso poema de Bertolt Brecht, A los que vendrán después. El poema empieza diciendo: realmente vivo en tiempos sombríos. La inocencia es locura. Una frente sin arrugas denota insensibilidad. El que ríe es porque todavía no ha oído la terrible noticia. Y termina el poema diciendo: ah, nosotros, que queríamos preparar el terreno para la bondad, no pudimos ser bondadosos. Pero vosotros, cuando llegue el momento en el que el hombre sea bueno para el hombre, acordaos de nosotros con comprensión. Gracias por escuchar. Termino ahí mi intervención y escucho sus preguntas. Andrei. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo logré conectarme. Bien, gracias. Profe, yo logré conectarme algo tarde porque estoy intentando por Facebook Live y hubo como problemas técnicos por ese lado. En lo que alcancé a escuchar en estos últimos 30 minutos aproximadamente, quisiera preguntarle, no sé si ya pues oportuna o lo que me perdí se haya respondido la pregunta. ¿Cómo sortear la dificultad que implica
que la voluntad política para construir acuerdos en los países que favorezcan o limiten esta antropomorfización, como bien lo llama, del planeta, con políticas públicas a largo plazo, dependan mucho de decisiones a corto plazo, como a lo que el gobierno imperante por 4 o 5 años decida hacer con los territorios bajo los cuales ejerce dominio. No sé si me hago entender con la pregunta. Gracias, André. Listo, Cristina, tomo nota. Es difícil decir cómo sortear, cómo cambiar la política, pero la semana pasada le planteaba algo a los estudiantes, a ustedes como estudiantes, y lo replanteo aquí, varias cuestiones. La primera es que nosotros como individuos podemos entender que la política nos sobrepasa, y lo hace. Que las decisiones políticas no las tomamos nosotros, es una... vivimos, digamos, sí, exacto, vivimos precisamente en una suerte de declive de la democracia que hace que cada vez tengamos menos acercamiento frente a los procesos decisorios e incluso, como lo llamaría algún autor, estamos más viviendo la democracia de los espectadores que otro tipo de democracia. Entonces, claro que esto nos aleja todavía más de un mundo que sigue siendo, y André, vuelvo a ciertos conceptos, no solo el mundo neoliberal, sino el mundo de la precarización, del cortoplacismo, en efecto, de venderlo todo por poco, digamos, pero cuando nosotros tenemos esas perspectivas, yo sigo sosteniendo que nosotros sí tenemos responsabilidades individuales. Aunque vivamos en democracias cada vez más débiles y aunque vivamos en democracias con cada vez más problemas, en muchos de nuestros países, la mayoría de nosotros sí tenemos opciones de elegir. Y seguimos eligiendo las opciones del cortoplacismo y de la destrucción. Entonces, lo que les planteaba, y en ese sentido, André, hago más una pregunta que darte una respuesta, lo que les planteaba a ustedes y les planteo de nuevo es la posibilidad de que nosotros podamos decir que nuestras decisiones democráticas también son objeto de juicio moral. Es decir, que nosotros también debamos ser juzgados por aquello que decidimos. ¿En qué sentido? En que nosotros ya no estamos decidiendo entre dos perspectivas políticas que tienen algo que ofrecer, pero que frente a los cuales también tenemos algo que criticar. En muchos casos sí que estamos decidiendo frente a políticas destructivas para todos, para nosotros y para los demás en este planeta, o políticas que mínimamente se planteen al menos el problema, que es que hay algunas que ni se lo plantean. Entonces, ¿difícil para nosotros influir en política? Sí, pero hay que usar los últimos elementos de la democracia que nos quedan, entre otras cosas, porque el problema ecológico, pues si no es democrático, si no está inscrito en unas democracias nuevas y transformadas, ese es otro problema, tampoco podrá florecer mucho. Entonces necesitamos reevaluar también nuestro actuar como electores y nuestro actuar como entes democráticos y nuestro actuar como entes políticos. Ser los espectadores ya cada vez es menos una opción en muchos sentidos, pero también en el sentido moral. Cristina. Hola Paula, muchísimas gracias por tus reflexiones súper interesantes. Además, pues para mí que no soy filósofa siempre me hacen pensar un montón. Me preocupó un poquito, sin embargo, cuando tú planteabas que algunos filósofas, pues parecen plantear que la crisis ecológica es irreversible, inevitable, que los humanos ya nos estamos acabando, que el planeta ya no tiene, o que la situación ya no tiene solución. De hecho, hay un montón de investigación en una disciplina que se llama psicología de la conservación, que digamos estudia un poco la interacción entre humanos y naturaleza, ¿cierto? Y cómo podemos cambiar nuestros comportamientos, cambiar nuestras motivaciones, incluso cambiar nuestros valores para enfrentar estas crisis ecológicas.
Y un consenso que está surgiendo, bueno, por lo menos hay mucha evidencia que sugiere que cuando tú le presentas a las personas la problemática solo desde un punto de vista negativo, y de hecho le planteas a las personas como no hay solución, esto es horrible, no hay nada que hacer, pues eso paraliza a las personas, y entonces las personas ya no se motivan a actuar, porque pues claro, si la conclusión es que la crisis es inevitable y que ya no hay nada que hacer, pues no vale la pena actuar, ¿cierto? Y de hecho, de nuevo, también se sugiere que si bien por supuesto hay que ser realistas y hay que entender el problema y aceptar que es muy grave, cuando tratamos de ser optimistas y ver soluciones, digamos, posibles, factibles, eso de hecho es mucho más efectivo para motivar a la gente a cambiar. Entonces, pues mi pregunta es estos filósofos que están proponiendo que la crisis ya es como irreversible, como con base en qué están proponiendo eso, y pues no sé, y mi cuestionamiento es si es importante desde tu punto de vista este papel del optimismo, digamos, para poder aportar a las soluciones. Gracias, Cristina. Un tema de discusión que nos ocupará bastante rato. En realidad se basan en bastantes estudios y digamos, se basan en constataciones científicas de el grado de más que ya tenemos y el terreno de incertidumbre en el que ya nos movemos, y en el hecho de que ese grado de más no va para atrás. En la pérdida de especies que ya no volverán. En el informe del IPCC de la ONU del 2018, la pérdida de especies de grandes mamíferos era del 60%, en el informe que acaba de salir ya es del 68%. Entonces, digamos, una cantidad de informes que nos muestran que incluso hay un autor, ya te voy a precisamente a decir el nombre, Paul Edwards, siempre se me olvida, Paul Edwards, que nos plantea un problema, y es el problema de seguir midiendo bajo las escalas anteriores, cuando los seres humanos ya cambiamos tanto la escala de medición climática que prácticamente ya no hay modelo anterior. Esa es un poco la dificultad. Entonces ahí, Cristina, me brindas la oportunidad de llegar a una discusión que espero que podamos seguir en todos estos encuentros, y es la siguiente. Por un lado, la filosofía también se llegó durante, y lo trabajé así también mucho tiempo, la idea de dejar lo que se llama el catastrofismo, ¿cierto? El catastrofismo no sirve, no impulsa, no alienta. El catastrofismo nos da más la idea de, incluso como de, no hagamos nada, o más bien, quedémonos haciendo lo que estamos, porque si igual nada podemos cambiar, pues ¿para qué vamos a cambiar? Entonces, psicológicamente el catastrofismo no ayuda mucho, en efecto, a las consideraciones del cambio que debemos generar. Por otro lado, sin embargo, contraponemos la esperanza, que para algunos es la esperanza romántica en el ser humano, y eso desde dos vertientes. La primera, lo que se conoce como la tecnolatría, que de pronto la podemos ver ahora en esas grandes esperanzas, por ejemplo, en la ingeniería, incluyendo la máquina aquella que se va a absorber las emisiones, la esperanza en la ingeniería, la esperanza en la técnica, la idea de no importa, algo va a pasar porque nosotros todo lo podemos y realmente vamos a poder solucionar el problema. Esa esperanza, además, en que, volviendo a la pregunta de Andrei, nosotros no tenemos que hacer mucho porque los políticos solucionarán el problema. O esa esperanza, y aquí voy a un término con el que yo soy muy crítica, que ahora se llama el buen antropoceno. El buen antropoceno es la idea de que precisamente este es el momento de mejorar, este es el momento de evolucionar más como seres humanos, y que los seres humanos, casi como el discurso de la pandemia, saldremos mejores de esto porque evolucionaremos moralmente, tecnológicamente. Entonces, ese otro discurso, Cristina y las demás, tiene un problema, tiene casi que el mismo problema desde muchos puntos de vista que el catastrofismo. Primero nos da la idea de lo que está pasando no es malo, y lo que está pasando es terrible.
oculta, digamos, un poco la visión de lo que está pasando. Segundo, oculta que lo que está pasando es de mano antropogénica, pero si tan buenos somos como llegamos aquí. Y tercero, pues yo diría incluso con muchos, como tú dices, muchos filósofos que tienen el mismo efecto de decir, hagamos poco, no hagamos nada. Es que alguien lo hará, la ciencia lo hará, la política lo hará, nosotros como raza humana lo lograremos. Entonces, Cristina, yo creo que tendremos que llegar a un equilibrio entre ambos discursos. Como tú dices, enfrentarnos a la realidad, pero lo segundo también es precisamente mirar qué de esa realidad se puede cambiar, que ya, digamos, arruinamos, sin exagerar en las esperanzas. Para algunos, por ejemplo, el hombre ya no puede ser moderno porque ya el canto al ser humano tiene que parar. Yo no creo que no podamos ser modernos, yo creo que sí lo tenemos que ser, pero que esa confianza excesiva en nosotros no necesariamente nos trae algo bueno. Entonces, Cris, quizás en el futuro lo que haya que proponer, atendiendo a tu buena crítica, sea un discurso de equilibrio, de nivel. Hemos discutido también tú también lo has hecho con otros colegas, acerca de también retóricamente cuáles son las mejores técnicas, porque hay que convencer. Y dejo esa discusión para el futuro, pero gracias por la pregunta. Gracias a ti por las reflexiones. Buenas tardes. Paula, te agradezco mucho por toda esta ponencia. Realmente me gustó muchísimo. Y bueno, yo tenía algo como opuesto a lo que dice Cristina y más pues como cercano a la respuesta que le diste. Y leyendo pues uno de los textos que nos recomendaste, que es de Carlos Alberto Franco, me surgió pues como la pregunta, porque en algún punto dice como que la ciencia cree que ha de tener pues la solución a todos los inconvenientes ambientales que están ocurriendo. Entonces, pues la pregunta que tenía era si la ciencia cree que, o no sé, tiene alguna certeza de que sus avances van a ir más rápido que los daños, y me parece que no se puede poner como en la misma balanza los daños ocasionados al avance científico, porque siento que va un poco más lento y no puede como alcanzar los daños. Y otra cosa que me surgió pues a medida de que hablabas es porque, bueno, esta cátedra abierta está enfocada en ser interdisciplinar, como mostrarnos como diferentes puntos de perspectivas en cuanto a los daños pues, de la crisis ambiental, que es la que vamos a tratar. Pero siempre me ha surgido pues como la angustia de por qué la ciencia no es interdisciplinar, por qué la ciencia deja de lado lo ético, por qué no lo incluye dentro de su forma, no sé, de estructura o dentro de sus fundamentos, porque me parece pues un poco delicado que la ciencia como que se abstenga también de ser ética, porque es como si dejara de lado una parte importante que es su propia humanidad, como si se pudiera salir de su propia humanidad. Y en ese sentido, pues me parece como que no asume las propias consecuencias de, no sé, de su proceso, de su progreso. Entonces, eso pues como con respecto a lo que decías, Cristina, de la actitud que debíamos, pues como que tenemos que tener respecto a si creemos que ya no hay nada que hacer, pues no hacemos, pero ¿será que sí nos da tiempo como de adoptar esa postura en la cual creemos que todavía podemos hacer algo? ¿Será que sí tenemos el tiempo como de que todos adopten esa postura? Yo creo que es muy complejo tratar de cambiar la situación actual. ¿Qué se puede hacer? Sí, pero creo que sería un proceso social muy lento y que tal vez no dé tiempo. Gracias. Gracias, Ana. Empiezo por el final, Ana. Si tendremos tiempo o no, no sé, pero el problema de tiempo es especialmente nuestro, de los filósofos, que necesitamos
mucho, que nos tomamos mucho y que en muchos casos hemos llegado tarde a la discusión. Todos necesitamos, la ciencia necesita tiempo, la filosofía necesita tiempo, y sí, tenemos un problema serio de si podemos tomárnoslo realmente o no. Ahora que hemos trabajado en otros grupos, los problemas de la integridad científica y vemos una avalancha de estudios, de artículos, lo que hay con respecto al COVID, ahora que todos estamos presionando para que salga una vacuna ya para mañana, que todos creemos de que de repente salga el avance científico para algo que es totalmente nuevo como este virus, pues entendemos que así no funciona. No funcionamos nosotros como humanistas, no funciona la ciencia. Todos necesitamos tiempo, Ana, y ese es precisamente pues uno de nuestros dilemas. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tenemos cada uno de nosotros en sus áreas de trabajo, pero todos como especie? 10 años, dicen en el informe que les compartí a mis estudiantes, 10 años, dicen por ahí, para reaccionar y no revertir del todo, pero hacer posible que no lleguemos al 1.5 grados, por ejemplo. Vamos a ver, lo otro es, pues, como te digo que voy detrás, para adelante. Lo otro es que claro que los científicos piensan en ética, pero digamos en la forma en la que les corresponde. Piensan en integrar la ética a sus labores a través de muchos procesos que corresponden a sus labores, pero, y de ahí que venga mi llamado de atención también en lo que acabo de decir, espero, pues nosotros tenemos un consorcio de saberes que tenemos que unificar, pero no le vamos a pedir pues, a un climatólogo o a un biólogo, como los tenemos aquí, o a otros, que se dedique a pensar la ética. No es lo suyo, no es su problema. Como a nosotros, Ana y las y los demás, no se nos pide que, por ejemplo, hagamos taxonomía o que hagamos climatología, ¿cierto? Entonces, yo creo que la ciencia se integra y tiene los mismos problemas éticos que tienen dentro de las distintas áreas, pues casi todas las profesiones, ¿cierto? La ciencia se integra la ética en su quehacer, pero a la manera, pues, como lo integran los distintos quehaceres. Pero como reflexión, ese es un problema de otras áreas. Entonces, el llamado en ese caso sería más bien, no a que ellos se dediquen a hacer otra cosa, ni que nosotros nos dediquemos a hacer aquello para lo que no estamos preparados, sino a trabajar conjuntamente, a unir saberes, a comprender conjuntamente un problema. Nadie tiene la visión global de estos problemas. Casi que cada uno tiene una visión y entonces el llamado a la academia es hacer una visión compartida, pero digamos no... los límites de los saberes, pues, porque también están claros que son los límites de nuestra formación. Llega tarde, todo el mundo llega tarde, Ana, y ese es un problema, esa es como una tragedia humana que tenemos. Hace poco escuchaba a un climatólogo contando que lamentablemente esta tragedia, y lo pueden ver en algunos documentales de Netflix, que lamentablemente esta tragedia ha tenido algo bueno, y es que ha llevado a que se conozca el sistema planetario como nunca antes se había conocido. Es decir, cada que surge un problema, que es la temperatura, que es el permafrost, que es el uso de suelos, que esto, hay una posibilidad de conocer el sistema planetario que no conocíamos también antes de que estuviera amenazado, porque vivíamos relativamente tranquilos en él. Entonces, pues es un poco una carrera detrás, quizás vamos detrás de los daños, pero ahí hay daños que ya están claros, hay problemas que ya están, digamos, hemos llegado al momento en que hay cuestiones que ya están claras, hemos llegado al momento en que hay soluciones que ya se dan de suyo y hay que empezar a tomarlas, así luego nos enteremos de que hay todavía más cambios y más problemas que los científicos se encargarán de contarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. A todos. Yo quisiera hacer un comentario pues respecto a todo lo que se ha opinado pues y a las preguntas.
como ideas que me han generado, que no sé, por ejemplo, si el punto es la ética, qué tan, y pues que los hechos ya nos demuestran pues una catástrofe inminente, y teniendo en cuenta también lo que decía Paula en su escrito, pues acerca de cómo era importante ver ese recorrido histórico, constatarlo para pues solucionar problemas, para avanzar, y que este problema es bastante nuevo y es prácticamente no tenemos tiempo, se podría decir, o bueno, es muy relativo, pero bueno, habiendo como ya las cosas estando bajo un panorama pues un poco terrible, creo que también ese llamado a la ética ecológica no debe tampoco precisamente buscar una finalidad de cambiar el mundo o de salvarlo, como que entonces yo me comporto éticamente solo porque el mundo va a cambiar, sino que en la medida en que uno es consciente de ello, es inevitable no comprometer la existencia hacia otras formas de vivir y de pensar el mundo y a los otros. Como que independiente de que ya todo se vaya a destruir, por decirlo así, ese pensamiento ética compromete pues a que uno también cambie igual. No sé si me haga entender, el punto es que no sea como una finalidad de cambiar el mundo, sino que éticamente uno no puede seguir actuando de la misma manera, ¿cierto? Y creo que eso pues puede ayudar un poco. Lo otro es también que con respecto a la ciencia, de hecho la ciencia pues ha creado bastantes cosas, algunos científicos han creado soluciones a varios problemas ambientales, eh, cosas muy interesantes, pero creo que el problema no es que no haya un desarrollo científico suficiente para cambiar cosas, sino como hay un bajo presupuesto, como muchas empresas e industrias no lo incorporan, y que de hecho el problema no es solamente político, de políticas ambientales, sino que el problema también es industrial, de grandes empresas, y en esa medida hay un compromiso individual porque está relacionado con el consumo de cada persona y cómo pues apoya como ese tipo de industrias. Entonces sí, era eso lo que quería decir. Muchas gracias, Manuela. Varias cuestiones. Que todavía se puede hacer algo, hasta donde yo como lectora y estudiosa de todas estas otras ciencias que nos nutren, pues sí, todavía se puede hacer algo. Cambios estructurales hay que tener. Eh, Hablábamos la semana pasada precisamente de uno de los, pues muchos hablan de desescalar y otros hablan de una salida total, por ejemplo, de la economía fosilista. Hay que cambiar nuestra alimentación, hay que cambiarla, no hay ahí muchas opciones. Acaba de salir un informe de Greenpeace, por ejemplo, en el que nos informa que las granjas de cerdos en Europa generan más impactos ecológicos que todos los automóviles que ruedan por el continente. Así que hay un problema serio en muchísimos aspectos de nuestra vida, pero pues todos podemos cambiar, decidir y hacer una presión sobre cómo nos alimentamos, sobre qué tipo de vida hacemos, qué tipo de transporte usamos. Entonces algo se puede hacer. Insistamos, así no sea volver a las condiciones del antes de ese grado, así no podamos volver a tener las especies que ya perdimos, así sea tan difícil recuperar las hectáreas que estamos perdiendo, porque otra de las consecuencias es los incendios forestales masivos. De todos modos, y no solo Manuela, algo se puede, sino que algo hay que hacer para hablar de nuestro tema, que es la moral. Entonces, pero tú llamas la atención sobre puntos muy importantes que quiero rescatar. Volvamos a ese mega actor colectivo y a nosotros desde nuestras vidas cotidianas. Es muy difícil vivir, exacto, con la perspectiva constante de cambiar el mundo. Yo voy a cambiar el mundo. Es importante tener la perspectiva de impactar en los demás, pero esos los demás son un mundo pequeñito, muy pequeñito. Aún así hay que hacerlo, digamos, nosotros si vamos por la vida queriéndolo cambiar todo, pues Manuela, estoy de acuerdo contigo, pues seremos entes de frustración. Comprometámonos en lo que podamos y cambiemos el mundo más cercano que tenemos,
con Sonia Panche, que creo que está por ahí, lo discutíamos el semestre pasado también. Impactar ese mundo pequeñito es impactar el mundo como posible, en nuestras posibilidades, y no generarnos la frustración de que no hemos cambiado el mundo como queríamos. No todos somos Greta, pero todos podemos, digamos, comprometernos en la forma en que nos sea posible. Ojo, porque esto también tiene, y volvamos al concepto del capitaloceno, esto también tiene cuestiones de estructuras sociales. ¿Quiénes pueden? Por eso espero que luego, en otros momentos, en otros contextos, con las personas que nos están viendo, además podamos discutir de ese término que es ecosocialismo. No todos deben cambiar de la misma forma y no todos deben cambiar todo, ¿cierto? Los impactos ahí son muy distintos y hay de muchos de los que tenemos que aprender más que exigirles cambios, ¿verdad? Yo creo que en la ciencia hay que tener confianza y no se trata pues de que no pueda nada, puede tanto. Tenemos una confianza seria, debemos, como tú dices, exigir que tenga presupuesto. No le quitemos la confianza a toda una cantidad de saberes que nos tienen en una situación de bienestar, también hay que decirlo, nunca antes vista, en un momento de conocimiento que tampoco habíamos tenido nunca antes en la humanidad. Entonces, hay que tener confianza, pero confianza en que una sola área del saber, volvamos al punto, en que sin que nosotros cambiemos toda la estructura de valores, vamos a dejarle a la ciencia el cambio, eso ya no es confianza, eso ya es pues engaño, negación, ¿no? Entonces vamos a confiar en la ciencia, pero vamos a cambiar nosotros, o vamos a rescatar aquello que no hay que cambiar, insistamos en eso. También vamos a aprender de aquellos que saben manejar mejor su territorio, de aquellos que saben impactar menos o impactar de forma distinta. Vamos a aprender también de lo mucho que otros y otras tienen que enseñarnos. Bueno, voy a repetir un poco esta última idea porque me dice Sara que no se escucha. Entonces, no se trata solo, voy a repetir la última de la ciencia, ¿se escucha ahora mejor? Profe, yo la escuché bien todo ¿Todo el tiempo? Ah, bueno, gracias. Todo el tiempo. A ver, que no me acordaba de todo esto. Gracias. Listo. Sara, no importa, verás la grabación. Gracias por ayudarme en esto. Entonces, encontremos equilibrios. Confiemos en la ciencia, pero no lleguemos a la tecnolatría. Esperemos que nos saque de donde nosotros no podemos salir. Tranquila, Sara. Los problemas de la conexión hoy nos han acompañado, no te preocupes. ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Yo me excuso por extenderme tanto en las respuestas, sé que agoto un poco a quienes me preguntan, si tienen algún comentario, pregunta, crítica. Bueno, y si no, sí, Sergio. Hola a todos. Profe, dentro de la ética ecológica, ¿alguna vez se toma en consideración que hay seres que son más dignos como de tener una apreciación moral? Por ejemplo, uno mata un insecto y no siente lo mismo como cuando golpea a un perro, por los seres que sienten más que otros o que demuestran la capacidad de sentir dolor. Gracias, Sergio. Es un asunto un poco complejo. Me voy a referir a algunos aspectos de ese asunto, porque además hay varias ramas de la ética ecológica que responden de manera distinta
a tu pregunta. Pero voy a empezar por una crítica y un aprendizaje que hizo en lo que antes solíamos llamar animalismo, que llamamos zoética, o ética antiespecista, o de otras formas. Y es lo siguiente, durante muchos años, y no estoy hablando de la ética ecológica, sino en concreto de esa, en realidad fue una ética concentrada en aquellos animales pues, con un sistema nervioso central, mayores capacidades, digamos, de mostrar dolor, interacción social, emociones, mamíferos, la mayoría de ellos, digamos, se concentró en cierto tipo de animales también porque eran los animales objeto de explotación, experimentación, de una arbitrariedad humana mayor, más grande, más evidente. Incluso cuando empezó todo esto, por ejemplo, con el Animal Liberation de Peter Singer, pues era más obvio esto que otro tipo de arbitrariedades humanas que se cometían contra los animales en muchos otros sentidos. De muchas ciencias, pero yo especialmente destaco ahí, por ejemplo, la biología, fuimos entendiendo que estábamos en moral, hay que trazar una línea, fuimos entendiendo que teníamos una problemática en la forma en cómo vemos y comprendemos a los animales, y esa problemática se dio también en el hecho de que esa línea se mostraba tan arbitraria porque ignorábamos muchas capacidades de los animales que no eran cercanas a la nuestra, pero que no por eso pues eran menos dignas de valor, como lo fuimos descubriendo luego, como lo fuimos entendiendo luego. Entonces, fuimos aprendiendo que hay conflictos, y ahí entonces el concepto de especismo tiene dos vertientes. La primera es lo que se conoce como el prejuicio de especie, nuestra especie frente a los demás, y la segunda, Sergio, es la que se conoce como el privilegiar moralmente a unas especies sobre las otras. Ojo, las especies necesitan un trato diferenciado. Te pongo un ejemplo, yo tengo responsabilidades frente a mi perro, por ejemplo, con quien convivo, tengo deberes especiales que si los ejerzo frente a un animal silvestre, pues son en realidad nocivos para ese animal silvestre, que no tienen nada que hacer en mi casa protegido por mí, por ejemplo. Y mis responsabilidades frente a ese animal son otras, ¿verdad? Tienen que ver con su hábitat, con la conservación del lugar donde está y demás. Entonces nosotros tenemos relaciones diferenciadas que implican diferencias morales frente a los animales, pero una cosa es eso y otra cosa es decir que jerarquizamos a los animales, que es lo que hacemos ahora precisamente, privilegiando perros y gatos, por ejemplo, sobre, y esto no es solo que irse a un insecto, sobre, por ejemplo, los cerdos. De ahí ese maravilloso texto de Melanie Joy de por qué amamos a los perros y nos comemos a los cerdos. Y lo mismo pasa un poco con otro tipo de animales que comprendemos menos y que además nos ponen otro reto, y es que son muy difíciles de individualizar. Muy difícil individualizar a los insectos. Es muy difícil individualizar a las ranas, muy difícil individualizar a las abejas, y aún así no quiere decir esto que no necesiten protección, y los insectos, por ejemplo, que también se están acabando, y otra cantidad de especies que incluso se extinguen antes de que las conozcamos. Esos animales requieren una protección, pero tenemos que aprender desde la zooética que esa protección no puede ser la protección individual que le garantizamos a otros individuos de otras especies, ¿cierto? Tiene que ser otro tipo de protección con un acento ecológico distinto, y en ese caso entonces ahí es donde tenemos que establecer diferencias serias. Lo que pasa es que ahí tenemos conflictos de los que ya habíamos hablado, conflictos serios que siempre los vamos a tener y problemas sobre cómo solucionamos el conflicto. Pero para no extenderme más, te digo eso, digamos que
lo que hemos aprendido es que hay distintos tipos incluso de valoración, y si antes nos parecía pues que no, pensemos en una cucaracha, pues es que todo el mundo se va a lanzar con la cucaracha y no vale nada, pero las cucarachas tienen un valor ecosistémico importante. Entonces hay una idea de valorar los animales, así no los podamos valorar individualmente. Es una ingenuidad pensar que podemos pues individualizar cada animal para considerarlo moralmente. Sí tenemos distintos tipos de valoraciones. La ecológica, por ejemplo, es una de ellas. Espero luego, Sergio, que luego podamos profundizar sobre ese asunto que compete, como te dije, la zooética como al ecologismo. Bueno, si no hay más, mientras alguien piensa si tiene toda otra pregunta, de nuevo agradecerles su comprensión, de nuevo agradecerles la espera, que hayan permanecido aquí. A las personas que van a ver esta grabación, las disculpas porque no vamos a poder atender sus preguntas en vivo, pero pues así es la vida. Laura, nuestra comunicadora, hizo lo mejor que pudo y va a solucionar esta situación. A Laura, muchas gracias por ese esfuerzo tan grande que hizo para que al fin podamos llegar a ustedes de otra forma, pero vamos a llegar a ustedes, a las profesoras, a las colegas que me acompañan, muchas gracias. Lili, gracias. A los estudiantes, entonces, les propongo que volvamos a nuestro encuentro la semana entrante. Hemos copado un poco, un tiempo grande en toda esta problemática, que volvamos la semana entrante después del encuentro con la profesora Cristina. Estamos muy contentos de poderla tener la semana entrante con nosotros, haciendo biología y filosofía. Y bueno, si no es más, que tengan una muy buena tarde y de nuevo gracias por la atención.